Anunciábamos al comienzo del programa la presencia en nuestros estudios de la ex senadora nacional, Sonia Margarita Escudero. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Juanica. Un placer tenerla fuera de la actividad legislativa y conocer, ¿no?, lo que decíamos al comienzo del programa, su visión política en una semana bastante difícil para nuestra provincia. Un conflicto docente que se fue agudizando con el paso de los días, 30 días de aulas totalmente imposibilitadas de que sus niños concurran a clases. ¿Qué balance hace de la situación que estamos viviendo en el ámbito provincial? Bueno, realmente un conflicto que se podría haber evitado si el gobierno verdaderamente hubiera aceptado sentarse a dialogar con este grupo de docentes, ¿no?, que obviamente no se sienten representados por el gremio mayoritario, el gremio reconocido, ¿no?, por el Ministerio de Trabajo, con quienes habían negociado paritarias. En este sentido, yo he visto el conflicto, todo este mes de conflicto. Yo vivo frente a la Plaza 9 de Julio, así que lo he visto, he caminado entre los docentes, he conversado con ellos. Hoy la marcha fue impresionante, la verdad, impresionante. No solo los docentes que caminaban, sino la gente que se acercaba y los aplaudía y los veía. O sea, un conflicto que realmente... no sé, la sociedad entendió la razón de los docentes y lo que no se entendió fue la razón del gobierno de no querer dialogar, de este capricho, ¿no?, todo ese primer tiempo de no querer dialogar. A esto llegamos obviamente por dos razones, ¿no? Una, esta composición de los salarios, ¿no?, que es perversa, donde los gobiernos, para que les salga más barato y no pagar aportes, tienen el básico muy achatado. Pero otro problema, obviamente, que es un problema nacional, es el tema de la inflación. O sea, a mí me pareció muy bien la decisión de Urtubey de que en octubre, noviembre se negocian paritarias para que las clases empiecen, pero si este año hubo una devaluación importante en enero, era insostenible decir que, bueno, la paritaria negociada en noviembre, antes de esa fuerte devaluación, era la que se iba a aplicar. Usted hace referencia a un salario docente totalmente desdibujado y es justamente lo que reclaman el sector, ¿no? Hoy día un docente les quería explicar cuál era la propuesta y ni siquiera los docentes saben entender cuál es la grilla. ¿Qué pasa que los gobiernos no toman el toro por las astas y hacen una grilla salarial donde el propio docente lo conozca y sepa certeramente cuál es su haber mensualmente? Bueno, estos son parches, ¿no? Parches de un problema que ha ido gobierno tras gobierno sucediéndose. Nosotros en el Congreso Nacional, en el Senado, debatimos una ley para fijar un horizonte para llegar a que no haya ítems no remunerativos en ningún salario. Eso lamentablemente quedó a mitad de camino porque se avanzó con el sector privado, pero hubo mucha resistencia en avanzar con el sector público. Yo creo que el sector público tiene que hacer un gran esfuerzo de decir, bueno, en 5 años y ver cómo gradualmente vamos incorporando todos los ítems al salario básico, porque entonces sí, cada trabajador sabrá, bueno, cuánto es su sueldo y cómo impacta cada aumento. Yo lo escuché al secretario general de la Gobernación decir por televisión que le estaban dando un 120 y pico % de aumento. Bueno, eso era absolutamente falso. Sí, es mejor hablar de números de sueldo y no de porcentajes, claro, porque hoy justamente también hablamos de un 45%, sí, pero bueno, no es el porcentaje se aplica solamente sobre el básico. ¿Y el básico cuánto es? ¿Cuánto es el básico, Mónica? 1.536 pesos era y pasa a 2.235. Bueno, ¿en cuánto está el servicio doméstico? Está equiparado. Comparemos, es prácticamente una equiparación, con toda la carga de responsabilidad, de capacitación que tienen los docentes. O sea que el reclamo de docente es absolutamente válido y yo me alegro de que finalmente el gobierno se haya hecho una propuesta que suena un poco más razonable. Más allá de lo que ha sucedido esta semana en lo que es el ámbito provincial, a nivel nacional también tenemos bastantes pujas en lo que hace el sector gremial con el gobierno, un incremento de un montón de servicios en las últimas horas. ¿Este índice inflacionario tiene algún tope que le pueda llegar a poner el gobierno? Si no, ¿no va a dar nunca el sueldo a compensar todas esas subas? Sí, esto es un tema que lo veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, a nivel nacional en el Senado. La inflación que era negada por el gobierno durante tantos años no ha sido abordada y en este momento tampoco está siendo abordada con todas las herramientas con las que hay que hacerlo, ¿no?
Aparentemente el nuevo presidente del Banco Central está trabajando un poco en metas de inflación, pero si usted tiene un enorme déficit fiscal que lo cubre con emisión monetaria sin respaldo, obviamente esto genera una espiral inflacionaria, genera desconfianza y genera también fuga de divisas. O sea, ese es el gran problema que ha tenido el gobierno cuando dejó los pilares que eran los pilares económicos de Néstor Kirchner, que era superávit fiscal, superávit comercial y altas reservas porque había un dólar competitivo. ¿Usted compartía esa política de Néstor Kirchner? Esa política fue buena, fue lo que sacó el país adelante cuando teníamos un banco central con reservas muy robustas, como nunca había tenido la Argentina, y entonces venían inversiones. Obviamente había otros temas en los que obviamente no compartí con Néstor Kirchner, como fue la intervención del INDEC, ¿no es cierto?, el empezar a falsear las estadísticas y obviamente la falta de transparencia, ¿no? No ha logrado el país tener una ley de acceso a la información pública. Doctora, justamente hablando de leyes, hoy se vuelve a debatir una nueva ley de hidrocarburos que lamentablemente perjudicaría a Salta como provincia productora. Ya algunas provincias han manifestado en contra porque esto sería quitarle el poder a los gobiernos sobre los terrenos donde se hacen explotaciones. Usted había tenido una postura muy firme al respecto. ¿Usted cree que es volver para atrás con esta nueva ley? Sí, no solo sería volver para atrás, sino que sería inconstitucional. Cuando se modifica la Constitución en 1994 se establece claramente que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces los recursos hidrocarburíferos pertenecen a las provincias. Y fue justamente la puja del Congreso y una decisión política de Néstor Kirchner la que decidió revertir, ¿no es cierto?, las concesiones a las provincias, haciendo caso a lo que dice la Constitución, con una ley corta que se aprobó y que fue muy aplaudida. Esto que se está planteando ahora es volver atrás y en contra de lo que establece la Constitución. Yo creo que es inconstitucional, que no debe hacerse, y lo que argumenta el gobierno, que dice que para que vengan inversiones es mejor que esté todo en manos del gobierno nacional, bueno, no es así. Para que vengan inversiones lo que hace falta es que las condiciones sean claras y que sean estables, ¿no es cierto?, que lo que ofrezca el país a una inversión, porque son inversiones muy grandes y a largo plazo, que sean condiciones absolutamente claras, pero de ningún modo que sea la nación la que vuelva a manejar y que las provincias no se enteren de nada, ¿no?, porque es nuevamente un saqueo sobre los recursos naturales. Tengamos en cuenta que ya hay saqueo, o sea, ya hay un saqueo con el tema de las retenciones a las exportaciones. Todo el esfuerzo que realiza el campo, ¿no es cierto?, el gran impuesto se lo saca el gobierno nacional y no vuelve. Evidentemente, doctora, vemos un avasallamiento de nación sobre las provincias. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Los gobernadores han perdido fuerza para defender los intereses de sus territorios? Porque antes veíamos como una mesa de diálogo donde se sentaban posturas y gobernadores que luchaban agrupados, ya sea en el norte, en el NEA. Ahora eso ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Sí, yo creo que en los últimos 6 años se perdió el diálogo, ¿no?, la capacidad de diálogo. El gobierno se volvió muy autoritario y los gobernadores empezaron a pensar en su propio kiosquito, ¿no? Entonces, bueno, si no me quejo, consigo por otro lado a lo mejor un poco más de planes sociales o alguna obra que querían para la provincia, y todo eso fue perdiendo, ¿no?, perdiendo institucionalidad. Entonces vemos un gran retroceso del poder de las provincias y un gran avance del gobierno nacional. En este sentido, la falta de queja del gobierno provincial le permitió a Salta ganar en algunos puntos en particular. Nosotros no hemos visto que Salta haya tenido, ¿no?, ninguna ganancia, ninguna clase, o sea, obras públicas nacionales importantes no hay. La última obra importante que se hizo a nivel nacional fue la autopista que tenemos del sur hasta Güemes, ¿no es cierto?, que esa fue una obra importante, pero después no vemos ninguna. La pavimentación tal vez a Formosa, pero nada. La autopista Pichana-Lorán sigue sin terminarse. ¿Cuántos años? O sea, no vemos que la provincia haya recibido absolutamente nada. Y sí, la provincia permanentemente ha ido renunciando a derechos. Le pongo un ejemplo. Nosotros planteamos en el 2009 y logramos que se aprobara en el Senado la coparticipación del impuesto al cheque.
Eso, nosotros decíamos, bueno, con esos recursos lo que la provincia puede hacer en materia de educación es extraordinario. Estaba destinado para educación. Lo teníamos destinado para educación. Y bueno, y fracasó. El gobernador dijo que no necesitaba, que Salta no necesitaba eso. ¿Y de cuánto dinero estábamos hablando en aquel entonces? Y en ese momento yo no me acuerdo, creo que eran 200 millones, algo así. O sea, yo hacía el cálculo, ¿no? Porque nosotros ya veníamos Más hablando... que significativo para un incremento salarial. Sí, no solo para incremento salarial, sino para edificar más escuelas. Porque uno de los problemas que tenemos en Salta es que en un edificio comparten 2 o 3 escuelas. Entonces los chicos los sacan rápido de clase porque ya tienen que entrar el otro turno. Tendríamos que tener un programa de construcción de por lo menos 50 edificios escolares por año para poder avanzar en el programa de escuelas de doble jornada, ¿no? Empezando por los sectores más vulnerables, por las zonas más vulnerables de la ciudad. Doctora, cada día que nos levantamos y quienes estamos en contacto con lo que es la información nos encontramos con alguna sorpresa. Hoy día, por ejemplo, el sector gremial de la mano de Moyano diciendo que si no le daban lugar, digamos, y si no se les daba la concesión de una obra en particular, podía haber muertes. ¿Qué pasa en este país? ¿No hay seguridad jurídica, no hay orden, no se respeta la Constitución? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, a mí me parece que ese es un gran error, ¿no? Creo que fue el hijo, ¿no?, de Hugo Moyano. Me parece un buen error, una expresión absolutamente desafortunada. Pero sí lo que estamos viendo es una crisis en materia de seguridad como no se había visto nunca antes, ¿no? La vida no vale nada. Vemos que asesinan a las personas por nada, ¿no? Por 400 pesos, por 1000 pesos, ¿no? Los tiros así y la muerte. Estamos viendo que esa violencia está entrando a las escuelas también con este tema, ¿no? Estamos entre ayer y hoy hemos visto temas muy graves, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y creo que ese es el otro tema que se le escapó al gobierno, ¿no? El tema de la inflación es uno y el tema de la inseguridad es otro. Yo trabajé mucho en la Comisión de Seguridad Interior, habíamos planteado controlar la cuestión de los precursores químicos que se desvían a la fabricación de estupefacientes. Ese es uno de los temas, ¿no?, vinculados al narcotráfico sobre los que no se ha hecho suficiente hincapié. Habíamos planteado también el tema del control de las armas. Hoy en la Argentina es muy fácil, ¿no? Cualquiera tiene armas y con eso se potencia la violencia. Habíamos planteado también la regulación de la seguridad privada, en fin, una cantidad de temas sobre los que habíamos planteado y que nunca encontramos la fuerza suficiente por oposición del gobierno nacional, ¿no? Es como que la seguridad no les interesaba y no les gustaba que se hablara de inseguridad. Ahora, ¿cómo se hace en torno a todo este panorama para frenar algo que es tan importante, como usted decía, el avance del narcotráfico? Vemos que Bolivia pone una ley antiderribo que más que nada pareciera como para agradar a Estados Unidos, porque sabemos que es el país más flexible en este sentido. ¿Qué hacemos desde Argentina para esto? Bueno, el tema de las drogas hay que abordarlo desde 3 puntos de vista, ¿no? Entonces, el tema de salud, nosotros lo hicimos con la ley de salud mental. Bueno, los adictos no son delincuentes, son pacientes del sistema de salud. Que la policía se deje de perseguir adictos, eso es lo primero. Que los adictos sean atendidos en el sistema de salud. En segundo lugar, el lavado de dinero. Si no controlamos el lavado de dinero, obviamente están llenos de colombianos, eso es lo que nos dice el propio secretario de Seguridad. ¿Por qué? Porque es un país que no controla el lavado de dinero. Entonces no hay que ocultar, ¿no es cierto?, las grandes ganancias porque no hace falta en el país. Y en tercer lugar, sí, el tema de seguridad, se han descuidado las fronteras, hay que avanzar en el tema de las fronteras, hay que avanzar en el control de los precursores químicos que la Argentina produce. Bolivia produce solo la hoja de coca. Sin los precursores químicos que produce la Argentina no habría cocaína. Y en tercer lugar hay que seguir trabajando a nivel internacional para ir viendo cuáles son los temas que hay que abordar, ¿no?, en esta lucha, que obviamente los países individualmente no pueden hacerlo. Doctora, evidentemente usted tiene un bagaje de conocimientos muy amplio en todo lo que es la política pública y de gestión. Nadie también desconoce su trabajo que realizó a la par del exgobernador Juan Carlos Romero y también dentro de la senaduría. ¿Está trabajando políticamente en estos meses? No, estoy en un impasse después de terminar mi largo mandato.
Me tomé unas buenas vacaciones, después tuvimos un problema de salud de mi esposo, de modo que estoy todavía dedicándome a algunas cuestiones personales. Creo que no es bueno que se hayan adelantado los tiempos, ¿no? Eso le iba a preguntar, Sí, ¿no? Porque hay muchos candidatos en ruedo. Hablamos de Juan Carlos Romero, Alfredo Olmedo, el propio intendente Miguel Ángel Isa, el gobernador que también va por su reelección. ¿Qué opina de todo este panorama político tan anticipado que no terminamos una elección y ya estamos con otra? Yo creo que es un error del gobierno provincial haber adelantado las elecciones provinciales, ¿no? Ese fue el mismo error que cometió Raúl Alfonsín y después tuvo que entregar el mandato antes, ¿no? Porque imagínense... ¿No es venturoso entonces para usted? El gobernador o los intendentes que pierden en abril o mayo, no sé cuándo son. En abril. En abril. Bueno, ¿cómo hacen para sostenerse hasta el 10 de diciembre? Es imposible. O sea, todos ya van a estar negociando con el gobernador electo, porque va a haber ya un gobernador electo o intendentes electos. A mí me parece que es un error y ojalá puedan revertirlo, ¿no? Me parece que hay que unificar las elecciones nacionales y provinciales y eso va a dar un respiro para que se vayan solucionando todos los problemas que tiene la provincia, que son muchos. Ha surgido con fuerza el conflicto docente, lo que va viendo, bueno, que hay una cantidad de temas que solamente se tapaban pero no se resolvían. Conociendo de adentro la interna justicialista, ¿usted cree que se puede dar una interna abierta entre Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Isa? Es difícil, ¿no?, ganarle a la estructura partidaria. Ahora yo Sin embargo, Juan Manuel Urtubey le ganó. Le ganó con apoyos de parte del partido, ¿no? Si no, no hubiera podido ganar, ¿no? Y con el apoyo nacional que tenía fuerte en ese momento. Yo lo que creo es que Urtubey no gana la provincia sin Isa, ¿no? Y entonces una competencia entre Urtubey e Isa, si fuera con reglas de juego claras, sería muy interesante. Y la llevo dentro de su partido, el Frente Salteño. ¿Usted lo ve a Juan Carlos Romero compitiendo en la gobernación? Él ha manifestado su decisión y tiene mucha gente trabajando, que están trabajando en ese sentido. ¿Para llegar a eso usted cree que es necesario hacer alianzas con otros partidos? Yo creo que sí, creo que como están, analizando el resultado de la última elección, me parece que hay que hacer alianzas, ¿no? Es importante lo que está pasando con UNEN, ¿no? Es la alianza de muchos partidos y como las encuestas dan que sumando la intención de voto que tiene cada uno de los candidatos, ganarían. Pero bueno, después no se traduce así, ¿no? Después el voto, por supuesto, es secreto y no necesariamente todos van a sumar votos. Pero a mí me parece importante lo de la veo un poco alejada de la política, pero esperamos que vuelva próximamente. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Hacemos Gracias. una pequeña pausa y ya volvemos.